El conocimiento de las olas, principalmente las llamadas superficiales, es importante para la navegación, para la seguridad de los humanos en la costa, para el conocimiento físico del océano, sobre todo cuando se realizan construcciones costeras, como el establecimiento de marinas, muelles, puertos, etc. Básicamente tenemos dos tipos de movimientos rítmicos en el océano. Hemos hablado de las corrientes superficiales. También existen otro tipo de corrientes que son las llamadas corrientes profundas, que se originan por diferencias de densidades de las masas de agua en el océano. Pero si hablamos de los movimientos rítmicos en el océano, tenemos básicamente dos tipos, las olas y las mareas. Hablando particularmente de las olas, tendríamos que mencionar obviamente a lo que es el viento. El viento son los movimientos de las masas de aire ocasionados por diferencias de temperaturas o diferencias de presión. Ese movimiento de la masa de aire, cuando incide sobre la superficie del océano, prácticamente forma lo que se conoce como olas u oleaje, que son elevaciones de la superficie rizando pues al mar. Para entender lo que es las olas, podemos hablar de cualquier tipo de onda, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas sonoras y las olas, que también son un tipo de onda. Y como cualquier fenómeno de esta naturaleza, las ondas presentan un movimiento sinusoidal o movimiento de onda, en donde existe una parte elevada y una parte baja. En una onda o en una ola. La parte más elevada se le conoce como cresta y la parte más baja se conoce como valle. A la distancia entre lo que sería la cresta y el valle se le conoce como amplitud de onda. Y la distancia entre lo que sería de una cresta a la otra o de un valle al siguiente se le conoce como longitud de la onda. Estas ondas viajan, pues, a través de la superficie del mar, o si hablamos del sonido a través de la atmósfera o de cualquier otro objeto o a través del océano mismo, con una cierta frecuencia. Y la frecuencia no es más que el número sucesivo de crestas o de valles por un tiempo determinado que pasen en un punto fijo. Eso es la frecuencia. Así que estas características hacen que las ondas sean muy particulares. Si hablamos, por ejemplo, de las ondas de radio, que con eso podríamos entender lo que son las diferentes frecuencias, cuando nosotros utilizamos un sintetizador de radio, lo que estamos haciendo es sintonizar las diferentes frecuencias que corresponden a las diferentes estaciones. Lo mismo sucede entonces en el mar. O sea, las olas se caracterizan por tener una cierta frecuencia. ¿Okay? Dependiendo de la intensidad del viento, estas olas pueden ser sumamente pequeñas o bastante grandes. Por ejemplo, si hablamos del periodo de calma, pues nosotros podemos ir al mar y observar cómo las olas llegan a la costa, pero no son olas demasiado elevadas. Cuando vamos a la costa en un periodo de fuertes vientos, de vientos intensos, hablamos de 70, 80 kilómetros por hora, nosotros observamos formaciones de olas sumamente enormes, olas que van de los 2 a los 3 a los 4 metros. En océano abierto, nosotros tenemos, digamos, frecuentemente olas de 2 metros, metro y medio. Cuando hemos estado en investigaciones oceanográficas con mal clima, con fuertes vientos del norte, nosotros hemos podido observar olas de 8 a 12 metros de altura. Entonces, son olas ya sumamente respetables. Hay olas que se generan en el océano, no necesariamente por efecto del viento. Hay enormes olas que han causado impactos muy fuertes, sobre todo en el Océano Pacífico, en las costas del Océano Pacífico, llamadas tsunamis. Tsunami se da ese nombre a ese tipo de olas, que son olas que llegan a tener 18, 20, 30 metros de altura y que impactan fuertemente la costa. Son olas de una gran longitud que viajan a una enorme velocidad
y que pueden predecirse efectivamente con un poco de anterioridad. Mientras que las olas superficiales de las que hemos estado hablando se generan por el viento, los tsunamis son generados por otro tipo de fuente. Por ejemplo, por erupciones volcánicas, sobre todo submarinas, por movimientos de las placas tectónicas, por deslizamientos submarinos, deslizamientos del fondo del mar. Entonces, este tipo de fenómenos ocasionan este tipo de oleaje. Y las ondas se dispersan hacia todos lados desde el punto de origen. Al igual que cuando nosotros arrojamos una piedra a un lago, a una fuente, a un estanque, nosotros vemos que a partir del punto de impacto en la superficie, las ondas se dispersan a una cierta velocidad. Pues lo mismo sucede con los tsunamis. Entonces, a partir del origen se genera una gran onda que llega a impactar hasta las costas. Las olas, al igual que cualquier otra onda, como la luz, por ejemplo, está sujeta a fenómenos de refracción y de difracción al pasar de un medio de una cierta densidad a otra. Como cuando nosotros sumergimos un lápiz en un vaso con agua, nosotros vemos un fenómeno que es el fenómeno de refracción, en el cual aparentemente el lápiz parece quebrarse. Simplemente es una desviación de la luz por el efecto de los cambios, de la diferencia de los medios, del aire al agua, ¿no? Y del vidrio al agua. Este fenómeno hace que las olas puedan cobrar mayor o menor fuerza al pasar por estrechos, ¿no? Por ejemplo, cuando las olas pasan entre dos rocas, hay un fenómeno de difracción. Las olas se difractan, se extienden, se amplían. Cuando una ola de un cierto origen llega a empalmarse con otra y hay una sincronización de las ondas, el efecto del oleaje se suma de tal manera que la ola aumenta de altura y de intensidad. Como mencionaba yo hace rato, hay otro tipo de olas que son las olas internas, que no son causadas por vientos, sino por diferencia de densidades. La diferencia de densidades en el agua de mar, en las partes profundas, causa ese tipo de movimientos ondulatorios llamadas olas internas. Las corrientes superficiales en el océano presentan un cierto patrón, pero en las capas profundas del océano también hay movimientos que transportan masas de agua desde las zonas ecuatoriales hacia las zonas de los polos. Un movimiento semejante al que se da en la atmósfera, se da en el océano mismo, ¿no? Y de esa manera el calor se transporta, como ya lo mencionábamos. El otro tipo de movimientos rítmicos en los océanos son las mareas. Las mareas no son más que ondas de una enorme longitud. Las mareas son movimientos rítmicos del nivel del mar y están ocasionados básicamente por un fenómeno que es el fenómeno de atracción gravitacional entre lo que es la Tierra, la Luna y el Sol. El Sol es un elemento sumamente grande, de gran masa, pero está alejado. Si comparamos la distancia, digamos, de la Tierra a la Luna, el Sol está sumamente alejado. De tal manera que más del 60% del fenómeno de las mareas está ocasionada por la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna por su cercanía. Así que la Luna es el astro principal que está regulando este fenómeno. Así como la Luna ejerce una atracción sobre la masa de tierra, obviamente está ejerciendo una atracción sobre las masas de agua que están rodeando a la Tierra. Así que este fenómeno es muy importante y varía dependiendo de la posición del Sol, la Luna y la Tierra. Cuando se encuentran alineados el Sol, la Luna y la Tierra, ya sea que esté en esta posición la Luna o en este otro, es cuando encontramos la máxima alineación y es cuando se da el mayor fenómeno de marea, porque cuando están alineados es sumatoria la atracción del Sol y la Luna sobre la Tierra. Así que es cuando tenemos las llamadas mareas vivas, que son cuando el nivel de marea es más elevado. El nivel de marea
más elevado es durante las estaciones de la primavera. También se le llama marea de primavera. También se le conoce como las mareas vivas, o sea, las mareas más elevadas durante el año. Cuando la luna está, digamos, en ángulo recto, formando un ángulo recto con la Tierra y el Sol, que estamos hablando de las lunas de menguante o creciente, encontramos que se encuentra el fenómeno de menor atracción o menor efecto sobre la Tierra. Y es cuando se anulan las fuerzas gravitacionales del Sol y la Luna y tenemos el nivel más bajo de marea. Al nivel más alto de marea se le conoce como pleamar y al más bajo se le conoce como bajamar. Y la diferencia entre pleamar y bajamar es la amplitud de marea. Esta amplitud de marea es muy variable. Por ejemplo, en el Golfo de México tenemos una amplitud de marea de alrededor de unos 60, 70, 80 centímetros, mientras que, por ejemplo, en la Bahía de Fundy, en Canadá, tenemos una amplitud de marea de 18 metros. Así que este fenómeno es irregular en todo el globo terrestre. Me refiero a que es irregular de qué manera la Luna está atrayendo las masas de agua sobre la superficie de la Tierra. No es lo mismo hablar de las mareas del Pacífico que de las mareas del Golfo. También, por otro lado, la manera en que se suceden las pleamares y las bajamares en un ciclo diurno es variable. Y, por ejemplo, entonces, en relación a esto tenemos tres tipos básicos de marea. Cuando en un ciclo diurno tenemos una pleamar y una bajamar, estamos hablando de mareas diurnas. Cuando tenemos dos bajamares y dos pleamares y dos bajamares, estamos hablando de mareas semidiurnas. Y cuando tenemos una mezcla de estos dos tipos, estamos hablando de mareas mixtas, que es las que generalmente encontramos en lo que es el Golfo de México y gran parte del Pacífico, aunque en el Pacífico también tenemos mareas semidiurnas. Las mareas y sus cambios de pleamar, de nivel de pleamar, nivel de bajamar, está en estrecha relación con lo que son los ciclos lunares. Así que estos patrones de mareas van a estar en relación con lo que es el día lunar. Un día lunar, básicamente, a diferencia del día terrestre, es de aproximadamente 24 horas 50 minutos con 28 segundos. De tal manera que estos ciclos lunares son los que están regulando los patrones de marea. Por ejemplo, entonces, en los ciclos o en los tipos de marea diurnos, donde tenemos una pleamar y una bajamar, esto se sucede durante un ciclo también lunar, que más o menos se acopla a un ciclo diurno terrestre. Cuando hablamos de las mareas semidiurnas, entonces tenemos que la diferencia entre una pleamar y una bajamar es de 6 horas 50 minutos aproximadamente. Y si lo multiplicamos por 4 nos dará aproximadamente el valor de un día lunar. Estos fenómenos de marea son sumamente importantes en el océano, aparte del fenómeno físico que esto implica, porque las mareas también están teniendo una influencia directa sobre las condiciones biológicas, es decir, sobre los seres vivos que habitan los océanos. Y un ejemplo de ello sobre la importancia de las mareas es sobre la reproducción en algunos seres vivos del océano. Por ejemplo, particularmente podemos mencionar a los corales. Los corales se reproducen en relación a los ciclos de marea. Se ha visto que los corales se reproducen solamente una vez al año, cuando se sucede el fenómeno de las mareas vivas. O sea, cuando tenemos el nivel máximo de marea durante un ciclo anual, es cuando los corales sueltan en el agua, se desprenden de ellos los gametos, se fecundan en el agua, forman una larva muy pequeña llamada plánula de unas cuantas micras, y esta larva queda sujeta entonces a las corrientes de marea. Como tenemos el nivel máximo de marea, estas larvas pueden alcanzar una máxima dispersión y pueden colonizar otros sitios alejados
gran manera de su sitio de origen. Esta es una de las ventajas de la sincronía entre la reproducción de los organismos oceánicos y las mareas. Obviamente no todos los organismos del océano requieren este comportamiento, pero en muchos de ellos, sobre todo en invertebrados, se ha observado este tipo de fenómeno. Muchos peces, por ejemplo, también, que ya no son invertebrados, son vertebrados, se aprovechan de esta condición para que sus larvas, sus peces pequeños, puedan alcanzar una gran dispersión, o los huevecillos de estos, ¿no?